cordial bienvenida a Salud Unal Contigo, una iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia que nos ha permitido compartir con expertos en diferentes áreas del conocimiento con el objetivo de llevar un espacio académico hasta sus hogares y mantenernos siempre unidos. Queremos solicitarles que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras desactivados durante la conferencia para mejorar la calidad de la transmisión. Para visualizar la presentación, les pedimos por favor dirigirse al lado derecho de la pantalla, donde encuentran el listado de participantes y buscar según el orden alfabético a la doctora Daisy Viviana, dando clic en el icono que permite visualizar el archivo que nos está compartiendo. Durante la presentación pueden dejarnos sus preguntas en el chat y al final tendremos una sesión de preguntas. A continuación nos acompaña la doctora Daisy Viviana Martínez Moncayo. Ella es egresada de la Universidad del Cauca y residente de segundo año del programa de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Nacional de Colombia con su conferencia COVID y embarazo. Bienvenida, doctora Viviana. Hola, Maris, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema bastante coyuntural que a veces nos genera bastante preocupación y lo vamos a enfocar con la paciente obstétrica. Vamos a comenzar hablando que este fue un brote de neumonía que se presentó a inicios de diciembre del 2019 en Wuhan, en la cual tanto investigadores como el gobierno quiso tener un control de este brote y realizó estudios etiológicos, haciendo estudios en laboratorios y determinó que se trataba de un nuevo coronavirus. El 12 de enero del 20 se determinó que era un nuevo coronavirus 2019 y así la OMS el 11 de febrero de este año lo determina como una enfermedad por coronavirus 2019 que es causada por el virus SARS-CoV-2. Con respecto a la estructura del genoma, encontramos que este pertenece al orden nidovirales de la familia Coronaviridae, que pertenece a la subfamilia Coronavirinae, que incluye 4 géneros. Dentro de ellos están el alfa, el beta, el delta y el gamma, y este es un virus de ARN monocatenario. Acá podemos ver la estructura como tal del virus, el cual tiene una forma de corona y de ahí pues que se le llame como coronavirus. Con respecto a la estructura del genoma, tenemos que la secuencia del SARS-CoV-2 es idéntica en el 96.2% con respecto a la secuencia que se encuentra del virus que se encontró en los murciélagos y tiene una identidad del 79.5% con la secuencia genómica del SARS-CoV-1. Se ha encontrado pues que la sospecha del murciélago como huésped natural y que hay una transmisión desde el murciélago a través del huésped con huéspedes intermediarios y que utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina para infectar a los humanos. Este tiene un número de reproducción básico, un R0 de 2 a 3.5, que es mucho más alta que la que se presentó en SARS y MERS. Con respecto, pues, cómo este va a infectar, vamos a encontrar unos factores virales y vamos a encontrar unos factores como tal del huésped. Dentro de los factores virales, acá podemos ver la estructura del virus como tal, podemos observar la cápside, podemos observar las proteínas, dentro de ella la proteína S, que es la encargada de permitir la unión al receptor de los ECA. Tenemos la proteína M, en este caso, que es la encargada de permitir el transporte transmembrana, y tenemos la proteína N y la proteína E, que son encargados con la respuesta inmunológica. Acá podemos observar la cadena del ARN y acá podemos encontrar observar las 16 proteínas no estructurales que hacen parte del virus. Con respecto a los factores como tal del huésped, pues el tener el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, hay ciertas condiciones que hacen que se agrave la enfermedad como tal, como son aquellos pacientes que son mayores de 65 años y que tengan algunas comorbilidades de base, como son la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, y pues que tengan algunas alteraciones cardíacas, así como tengan algunas alteraciones autoinmunes, lo que te va a llevar a que se predisponga para las complicaciones, como son el síndrome de dificultad respiratorio, el choque séptico, la acidosis metabólica, pues y las fallas en la coagulación. ¿Cómo actúa el virus como tal? Acá tenemos la estructura del virus. Entonces vamos a encontrar acá la cápside, encontramos las proteínas S, la E, la M y la N. Lo que hace el virus es que se une a la célula huésped utilizando la proteína S que está en la envoltura
uniéndose al receptor ECA, lo cual va a desencadenar la endocitosis del virus y como tal dentro de la célula el virus pierde su envoltura y libera su material genético en el citoplasma, que es lo que conocemos como virón. Este material genético virón utiliza la maquinaria enzimática de la célula huésped para dos procesos principalmente. La uno, que es la traducción del ARN viral a la producción de proteínas virales, y la segunda va a ser la replicación del material genético, el cual se ensambla y forma envoltura para de esta manera salir y seguir pues infectando. Las proteínas virales no estructurales activan las células de la inmunidad, como los linfocitos T, y desencadenan una respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa con las pacientes embarazadas? Tenemos los linfocitos T inactivos, los cuales encontramos células presentadoras de antígenos, en este caso pueden ser los macrófagos, que toman el antígeno de los patógenos para presentárselos a los linfocitos T. En este caso, la respuesta va a ser mediada por los TH2, los cuales van a pues, dan una respuesta moduladora de la inflamación con producción de interleuquinas antiinflamatorias como la interleuquina 4. Se cree que este es un factor protector que explica por qué en las pacientes embarazadas el cuadro es menos severo de la infección. Los círculos representan el número de casos. Podemos ver cómo hoy en día la mayor proporción de casos está en los Estados Unidos. Así miramos que hasta el día de hoy habían 627.359 casos reportados, con muertes de 28.369. Ese es el reporte que salió en Colombia hasta el día de ayer. Encontramos en Colombia reportados 3.105 casos, con 131 muertes, y en Bogotá encontramos 1.291 casos de COVID positivos reportados hasta el momento. Con respecto a las consideraciones generales, es una infección respiratoria aguda emergente, COVID-19, que afecta el tracto respiratorio con una dosis infecciosa baja, gotas, secreciones y contacto directo. Se ha encontrado la presencia del SARS-CoV-2 tanto en hisopos fecales y sangre, del cual los llega a pensar que hay transmisiones de múltiples rutas. Y encontramos la proteína ECA en abundancia en las células epiteliales alveolares pulmonares y en los enterocitos del intestino delgado. Respecto a las características clínicas, el periodo de incubación va de 1 a 14 días, principalmente de 3 a 7 días. El COVID-19 es contagioso en el periodo de latencia. Hay que tener en cuenta pues, que es altamente transmisible en humanos y las enfermedades subyacentes. De acuerdo a los estudios que se han realizado, la mediana de edad está entre 47 y 59 años. Y la prevalencia de 41.9 a un 45.7 eran mujeres, y los síntomas más frecuentes fueron la fiebre, el malestar general y la tos, y en la mayoría de los niños y de los adultos se encontraron como síntomas leves o síntomas gripales. Este fue un estudio que se realizó de 1.099 pacientes hospitalizados, donde los síntomas más frecuentes que se encontraron fue la fiebre y la tos. Se encontró fiebre en el 88.7% de los pacientes y la tos en un 67.8%. De los síntomas menos raros que se encontraron fue la diarrea y el vómito, pero pues que no se les debe quitar la importancia, y que eso te puede llevar a las complicaciones como tal, como el síndrome de dificultad respiratoria, el choque séptico, la acidosis metabólica, la coagulopatía y finalmente pues la muerte. Con respecto a los laboratorios, lo que se encontraba fue una linfopenia en el 83% de los pacientes, una PCR mayor de 10 en el 61% de los pacientes, una LDH mayor de 250 en el 41%, y con respecto a los estudios radiológicos, lo que se encontró en la tomografía es el vidrio esmerilado, como lo podemos ver acá, en la cual se encuentra una opacidad alveolar. ¿Qué pasa en las pacientes embarazadas? Este es un estudio que salió inicialmente del Journal, en el cual ellos reportaron en el estudio que los principales síntomas que presentaron las pacientes embarazadas fue la fiebre, y podemos ver que es similar a los síntomas por los cuales padecen de la población general. También se encontraron alteraciones en la tomografía. En ese estudio, la mortalidad en las pacientes maternas es del 0%, y dentro de las principales complicaciones que se tuvo fue parto pretérmino. Esto
es la historia natural de la enfermedad, en la cual se presentan 4 escenarios. En el primer escenario encontramos aquellos pacientes que no son sintomáticos, con una prevalencia del 30%, los cuales el paciente realiza una respuesta inmune y nunca llega a presentar síntomas. En el segundo escenario, que corresponde aproximadamente al 55% de los pacientes, no tienen síntomas, aproximadamente al 5.º día comienzan a presentar síntomas, tienen una respuesta del sistema inmune y salen del proceso infeccioso. Aquellos pacientes que presentan síntomas severos, que corresponden al 10% de los pacientes, aproximadamente al 5.º día comienzan a presentar síntomas severos, requieren hospitalización y finalmente pues generan una respuesta inmune. De aquellos pacientes que presentan unos síntomas críticos, que son la minoría, que corresponde a un 5%, también aproximadamente al 5.º día presentan síntomas, son aquellos pacientes que requieren manejo con unidad de cuidados intensivos, ventilación, y que tienen como 2 desenlaces: o el sistema inmune responde, o pues definitivamente pues se muere. Dentro de las tasas de mortalidad tenemos en aquellos pacientes que no tienen síntomas, la tasa de mortalidad es del 0%, y de aquellos pacientes que tienen síntomas críticos, más o menos son del 50%. Este es un estudio en el cual queríamos comparar y determinar pues las características clínicas que tiene el COVID-19 en la mujer embarazada. Este fue un estudio que se hizo en Nueva York, teniendo en cuenta que es uno de los principales países donde hay mayor prevalencia en este momento. Y ellos lo que determinaron fue, en todos aquellos pacientes que salieron la prueba positiva para COVID, que era un grupo de 43 pacientes, en las cuales unas presentaban síntomas, no presentaron síntomas y la prueba les salió positiva. Entonces, dentro de las principales características, ellos encontraron las comorbilidades. Dentro de ellas eran pacientes que presentaban asma, que presentaban diabetes tipo 2 y que eran hipertensas. Como el principal síntoma asociado encontraron la fiebre, y generalmente esos pacientes se trataron de manera ambulatoria. Entonces tenemos una población de 43 pacientes, dentro de las cuales 29 presentaron o al ingreso tenían síntomas. De ellas, 3 presentaron síntomas severos, como era disnea, una respiración mayor a 30, una saturación menor de 93 y una PAFI menor de 300. A uno de los pacientes se le dio manejo con hidrocloroquina y la otra paciente solamente recibió manejo con hidratación, y a la tercera paciente, de acuerdo a los hallazgos de la radiografía, se le dio manejo antibiótico. Con respecto de las otras 26 pacientes restantes, no presentaron síntomas, presentaron síntomas leves como tal, de las cuales 4 fueron ingresadas por condiciones obstétricas, y una de ellas simplemente después de los 6 días posterior al parto reingresó y hubo que darle manejo. A las 22 pacientes restantes simplemente se les dio manejo en casa. De esas otras 14 pacientes a las cuales la prueba les salió positiva, pero las pacientes eran asintomáticas, 2 de las pacientes cuando se ingresaron comenzaron a presentar síntomas, las 2 restantes estaban asintomáticas. De estas 2, durante su estadía en el hospital comenzaron a presentar síntomas, dentro de ellos el principal fue la fiebre. De estas, 2 requirieron cuidado en UCI, una de ellas fue manejada ambulatoriamente y una pues quedó continuado hospitalizada. De las otras pacientes restantes, pues tuvieron síntomas leves y se manejaron como tal. Entonces, por esto lo que queremos ver es que la seguridad de la enfermedad en la paciente embarazada es similar con la población general. ¿Qué es lo que se pretende con hacer una prueba, un rastreo inicial cuando lleguen las pacientes? Es que podemos tener mejores prácticas de protección tanto de la paciente como de los familiares, como del personal de salud. Hay una limitación con nuestra población, y es que es una muestra muy pequeña, por lo cual no se ha podido pues, sacar como resultados o datos que concluyan algo. Con respecto al diagnóstico, sabemos que la PCR es el estándar de oro, tiene unas limitaciones: una ventana de detección corta de hisopos nasofaringeos, la contaminación cruzada, la inconsistencia en recolección y preparación de muestras. Generalmente pues ha presentado falsos positivos y falsos negativos, lo cual te lleva a problemas al aislar la fuente de infección. Sabemos que la prueba se puede repetir hasta 2 veces. Si la primera prueba sale negativa y tenemos bastante o la sospecha clínica es alta, se puede repetir nuevamente la prueba de PCR. Estas son las definiciones de caso del Ministerio de Salud. Eso fue lo último que emitió el 4 de abril.
en los cuales ellos hablan de infección respiratoria aguda grave en aquellos pacientes con fiebre cuantificada mayor o igual a 38, con tos, con cuadro de infección respiratoria aguda grave que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que sí requiere hospitalización, además que tenga un nexo epidemiológico, pero ya sabemos que estamos en una fase de mitigación, así que esto pues no estaría incluido, pero las definiciones del ministerio no han cambiado. Para que el paciente que tenga o trabajador de salud o otro personal del ámbito que haya tenido contacto pues estrecho o con caso confirmado probable de COVID, y aquel pues, que te haya tenido antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con aquel paciente que tenga sospecha o que sea confirmado de COVID-19. Hablando como ya de una insuficiencia o de un síndrome de infección respiratoria aguda, leve o moderada que no requiere hospitalización, es aquella persona que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones, que tenga el nexo epidemiológico, que sea un trabajador de salud u otro del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho con caso confirmado probable para enfermedad por COVID y que tenga antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado por COVID. Y además que cumpla con al menos uno de los siguientes síntomas, que tenga fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados centígrados, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga o anemia. Entonces, para aclarar, pues que ya esa definición del nexo epidemiológico ya no iría, porque Colombia pasó pues a fase de mitigación, pero dada la situación de aislamiento preventivo obligatorio, pues dado el decreto 457, se mantienen esas definiciones de caso ligado pues al nexo epidemiológico. Hablando como ya de las consideraciones especiales en el embarazo, los criterios diagnósticos y conductas terapéuticas son las mismas que en la población general, como nos vamos a dar cuenta. Entonces, estas son las categorías clínicas de la infección por SARS-CoV-2 de acuerdo con la gravedad. Enfermedad no complicada, aquellos que presentan síntomas locales en vías respiratorias altas y se puede cursar con síntomas inespecíficos como son fiebre, dolor muscular o síntomas atípicos, pues en este caso hablando de ancianos, neumonía leve confirmada con radiografía de tórax y sin signos de gravedad, una saturación al ambiente mayor de 93 y tener en cuenta en esos casos por la escala de COP65. Una neumonía grave, sospecha de infección respiratoria, falla de un órgano, una saturación al ambiente menor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 30. Y hablando como ya del síndrome el respiratorio del adulto, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pues que genera un deterioro clínico rápido y una alteración en 2 o más cuadrantes en la radiografía de tórax. Hay que tener en cuenta pues, la seguridad de acuerdo a los parámetros de la PAFI, así tenemos que una PAFI menor de 300, de acuerdo al déficit de oxigenación, lo determinamos como leve, moderado si está entre 100 y 200, y grave si está en menor de 100. Hablando ya como de sepsis y shock séptico, con respecto a la mujer embarazada, pues la escala de SOFA es una escala para medir la gravedad de la sepsis, definiendo la presencia de disfunción orgánica, vigilando los sistemas tanto respiratorios, hematológicos con la coagulación, hepático con las bilirrubinas, el sistema nervioso central con la conciencia y renal a través de la creatinina. Entonces, el punto de corte para hablar de disfunción renal en la mujer embarazada cambia de 1.2, que es en la población general, a 1.02 en la mujer embarazada. Las metas de ventilación, una PO2 mayor de 70, con una PSO2 que debe mantenerse entre 28 y 32. Y hablando de otro criterio que es el dímero D, pero que es difícil de interpretación debido a que el dímero D comienza o se ve aumentado a medida que va pasando el embarazo. Así que esto, pues, debido a la elevación fisiológica, no tendría interpretación. Con respecto al tratamiento, vamos a mirar de acuerdo al soporte. Si estamos hablando de pacientes leves, vamos a darle un soporte sintomático. Vamos a iniciar terapia antiviral y antimaláricos a aquellos pacientes con criterios de hospitalización con factores de riesgo de neumonía severa. Aún hay poca evidencia con respecto a la terapia antiviral. Con respecto a los corticosteroides, que es uno de los medicamentos que utilizamos nosotros en parto pretérminos, todavía en el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología no hay un consenso como tal. Ellos sugieren individualizar escenarios, como lo voy a mostrar más adelante. Si no estoy mal, el día de ayer salió en la Journal
donde ellos colocan como los criterios específicos donde vamos a utilizar corticosteroides, pero siempre ellos lo que sugieren es individualizar los escenarios. Con respecto al soporte ventilatorio, ante signos clínicos de dificultad respiratoria, si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30 y si tiene una PAFI menor de 200. Con respecto a los medicamentos, vamos a hablar de estos que son los que están aprobados y que no están contraindicados en el embarazo. La cloroquina, que es un antimalárico, que tiene un efecto antiinflamatorio y efecto antiviral. El lopinavir, ritonavir, que es un inhibidor de proteasa viral, que bloquea la escisión polimerasa y inhibe la síntesis de ARN viral. Y el interferón, que está en estudio y que es crucial para el control de la replicación viral y suprime pues esta respuesta inmunolata. Estos son los medicamentos que no están de todos documentados, pero que se ha encontrado que son teratogénicos, que producen endotoxicidad. Dentro de ellos están la ribavirina, el baricitinib y el remdesivir, el cual está en estudio. Ese es un antiviral de amplio espectro contra el coronavirus in vitro y en vivo, que está en estudio. Dice que los resultados de esto salen el 27 de abril y no tiene clasificación en la FDA para la gestación como hasta el momento. Con respecto a los corticoides sistémicos, ¿cuál es el problema de utilizarlos? El problema es que este retrasa la depuración viral sin beneficio de supervivencia como tal, predispone a la hiperglucemia, te lleva a una inmunosupresión y mantiene la replicación del virus. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver siempre es la buena práctica obstétrica, pues para determinar la conducta que vamos a tomar. Otro medicamento que utilizamos con frecuencia es el sulfato de magnesio, que lo utilizamos como neuroprotección fetal y como profilaxis de preeclampsia y de convulsiones. Este también tiene que ser sopesado contra los riesgos potenciales de depresión respiratoria materna. Es así como el journal ayer saca una tabla donde dice, en aquellos pacientes que estamos hablando de pretérminos hasta las 36 semanas, cuando estamos hablando de los esteroides y del sulfato de magnesio, si la paciente está entre las 32 semanas o menos y tiene síntomas leves, tanto el sulfato de magnesio como los esteroides pueden ser utilizados. Si ya estamos hablando en estas edades, en este periodo de edad gestacional, pero la paciente ya presenta síntomas severos, dice que eso hay que sopesarlo de acuerdo a las condiciones clínicas de la paciente, que no es una decisión que solamente la debe tomar el obstetra, sino que tiene que ser una decisión multidisciplinaria. Cuando estamos hablando de aquellos pacientes que están en una edad gestacional entre 32 y 34 semanas, pues hay que considerar los esteroides, ya ahí como neuroprotección fetal el sulfato de magnesio ya no iría. Definitivamente si la paciente tiene síntomas severos, no hay que utilizarlos. Y pues después de las 34, 36 semanas el esteroide tampoco estaría contraindicado como tal. Y pues ya después de la semana 32 como tal, el sulfato de magnesio no tendría la indicación. Con respecto al parto, en aquella paciente que es COVID positiva sospechosa, no hay contraindicación de que la vía del parto sea por vía vaginal. De hecho, ellos recomiendan pues, que preferiblemente sea parto vaginal. Este parto tiene que ser atendido en una habitación aislada con presión negativa. Hay que tener todas las medidas de protección adecuada. Dentro de ellos, todavía se está llegando a consenso de cuáles son los requerimientos básicos que se debe tener por la atención de un parto. Lo que se aconseja, de acuerdo al Instituto de Medicina Materno-Fetal, son gorros, gafas, bata antifluido, guantes y el uso de la mascarilla eficiente. De acuerdo al último consenso que salió, dice que ya para el periodo expulsivo lo que se va a utilizar es la mascarilla N95 y lo que se va a hacer, aunque ya lo vamos a ver más adelante con un estudio, todavía no se ha podido determinar la transmisión vertical, pero vamos a reducir este riesgo, así que vamos a hacer un pinzamiento inmediato del cordón umbilical y evitar el contacto piel con piel. Hay una clasificación de riesgo que ellos lo clasificaban como leve, moderado y severo. De acuerdo a la última actualización que ellos hicieron, es que a todo paciente con el cual vamos a tener contacto, vamos a utilizar la mascarilla quirúrgica. Ya hablando de condiciones específicas, como aquellos pacientes que tengan sintomatología respiratoria, vamos a utilizar todo el equipo de protección. Dentro de ellos son la bata, los guantes, la mascarilla quirúrgica y, pues en este caso, las gafas o la careta.
En este caso específico, cuando hablando de la paciente embarazada, en el periodo de expulsivo, ellos ya dicen que vamos a utilizar, si la paciente es sospechosa o es confirmado, vamos a utilizar la mascarilla N95, al igual que si vamos a estar expuestos a aquellos procedimientos donde haya producción de aerosoles. Con respecto a la lactancia materna, no se ha evidenciado transmisión a través de la leche materna. Los beneficios de la lactancia materna superan pues cualquier riesgo potencial de transmisión. Lo que se sugiere por el consenso de medicina materno-fetal es el lavado de manos, usar una mascarilla para amamantar, y otra opción que ellos proponen es extraerse la leche y que otra persona sin infección sea quien alimente al bebé. ¿Qué vamos a hacer cuando nos llega una paciente al servicio de urgencias y no sabemos si es COVID positiva? Entonces, vamos a hacer una anamnesis, un interrogatorio. Dentro de las preguntas que le vamos a hacer a la paciente es si la paciente presenta fiebre o presenta síntomas respiratorios y si ha tenido un contacto con aquel paciente que esté en sospecha o que se ha confirmado por COVID-19. Si la paciente te responde que sí tiene síntomas, entonces vamos a clasificarlos de acuerdo a la clasificación que tenemos de seguridad, si son severos o si son leves o moderados. Hay que tener en cuenta las condiciones obstétricas por las cuales ingresa la paciente. Si la paciente no tiene ninguna condición obstétrica que sea urgente, lo que vamos a hacer con ella es tomarle la prueba y mandarla literalmente pues a la casa para periodo de cuarentena, y hay que hacerle seguimiento telefónico cada 24 horas. Si la paciente tiene alguna condición obstétrica, llega en trabajo de parto, tiene sufrimiento fetal o llega por sangrado, lo que vamos a hacer es tener todas las medidas de protección que antes mencionamos. Vamos a tomarle la prueba a la paciente y vamos a evaluar pues de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Si la paciente no tiene ningún riesgo obstétrico, pues se le va a dar un manejo ambulatorio, hay que mandarla a cuarentena y no más con ello. Estas cosas cambiaron. Anteriormente el esquema que mandó el journal determinaba ciertos pasos de cómo íbamos a hacer, pero lo han simplificado de esta manera. Me parece un poco más corta y como más concisa de lo que debemos hacer. O sea, si la paciente está asintomática y llega por síntomas obstétricos y tiene una exposición con un COVID positivo, la paciente hay que tomarle la prueba, hay que hospitalizarla y hay que atenderle su urgencia obstétrica como tal. Hay un poco de controversias. Entonces en este caso la CDC dice que el parto vaginal, en este caso hay que tener precaución con respecto al contacto y gotas, y que por eso tanto el uso de mascarillas quirúrgicas normales como el respirador N95 es igual, ya que este no es un procedimiento productor de aerosoles. Pero la Sociedad de Medicina Materno-Fetal indica que hay que usar, al igual que el journal, que hay que utilizar la mascarilla N95 en el periodo expulsivo del parto. Hay que utilizarla en todo procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar, en este caso pues parto por cesárea, en hemorragia postparto y en aquellos que haya producción de aerosoles, como por ejemplo cuando haya intubación. ¿Qué dice la FECOLSO con respecto a esto? Entonces tenemos diferentes escenarios y es cómo vamos a cuidarnos. Entonces estamos hablando de una paciente que tiene en trabajo de parto y parto. Si la paciente es sospechosa o positiva para COVID, siempre vamos a utilizar la mascarilla N95 con el resto de elementos que ya mencionamos, como son la bata, las gafas o careta, los guantes y el gorro quirúrgico. Si la paciente está asintomática en trabajo de parto, igual el respirador N95 con los demás implementos necesarios para podernos proteger. Si la paciente es sospechosa pero no está en trabajo de parto, ellos sugieren solamente el uso de mascarilla quirúrgica y el resto de implementos. Entonces, ¿qué pasa con aquella paciente que vamos a evaluar en consulta externa? Entonces, simplemente con esta paciente vamos a utilizar la mascarilla quirúrgica con el resto de protección habitual. Y aquella paciente que nos llega al servicio de urgencias, la vamos a utilizar, vamos a clasificarla. Si la paciente es sospechosa o positiva para COVID, vamos a utilizar la mascarilla N95 con el resto de implementos. Si la paciente está asintomática, simplemente requerimos la mascarilla quirúrgica. Esto ya sería para la sala de cirugía, pero lo que podemos concluir es que todo procedimiento que se vaya a hacer en sala de cirugía siempre se va a realizar con la mascarilla N95. Hemos podido darnos cuenta que cada institución tiene un protocolo acerca del equipo de protección personal, así que pues se sugiere que cada vez que uno llega a su sitio de trabajo, pues se aclare de cuáles son las medidas o el equipo de protección personal que se va a utilizar.
Este es el que recomienda la PECULSOC. En este caso, lo que yo recomiendo es primero colocarse la bata, posteriormente la máscara o el respirador. Vamos a utilizar posterior las gafas y finalmente los guantes. ¿Cómo nos vamos a retirar estos equipos de protección? Primero nos retiramos los guantes, después nos retiramos las gafas, posteriormente nos retiramos la bata y finalmente lo que hacemos es retirarnos la mascarilla quirúrgica o la mascarilla N95, siempre retirando de la parte posterior de no tener contacto con la parte de adelante. Este es otro estudio, estos son unos estudios retrospectivos que se hicieron. Este fue un estudio que se hizo en China, en el cual se evaluaron 9 pacientes y lo que se pretendía determinar eran cuáles eran las características clínicas que tenían aquellos pacientes y si había alguna transmisión vertical. Entonces, se tomaron una PCR, muestras de líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, leche materna y hisopado faríngeo recién nacido. Entonces, se encontró que la principal sintomatología por la cual consultaron las pacientes fue que presentaban fiebre a la admisión en un 78% de los casos. Se encontró fiebre postparto en el 67% de los casos y además tos. Con respecto a las características de los laboratorios, se encontró los leucocitos que estaban normales o también se encontró una linfopenia. A todas las pacientes se les hizo el testeo y salieron positivas para el SARS-CoV-2 y también se encontró una PCR positiva y mayor de 10 en el 75%. Con respecto al desenlace, todas las pacientes se encontraron en el tercer trimestre del embarazo y todas estas pacientes fueron llevadas a cesárea de acuerdo a las condiciones clínicas de la paciente. Comenzaron a tener síntomas que complicaron neumonías graves en todas las pacientes y por lo cual se decidió, además de que ya había alteración fetal, y por lo cual se decidió llevar a las pacientes al procedimiento quirúrgico. Con respecto a todas las pacientes acá, podemos darnos cuenta que requirieron oxígeno por cánula nasal. En el 9 de las pacientes requirieron antibiótico, recibieron manejo antibiótico. Con respecto al peso al nacer, o sea, en general a los bebés les fue bien, pues teniendo en cuenta que casi todos estaban en el tercer trimestre del embarazo, todos se vieron como un buen Apgar y no se encontró asfixia neonatal en ninguno de los recién nacidos. Entonces, ¿qué se concluyó con este estudio? Que pues, utilizaron ninguno de los kits que se utilizaron tanto para la detección de la PCR aplicadas en la muestra de líquido amniótico del cordón umbilical, del hisopado faríngeo, pues no detectó como tal el SARS-CoV-2, lo cual sugiere que no hay infección fetal intrauterina durante la fase tardía del embarazo como tal. Entonces, tenemos unas contradicciones con este estudio, por así decirlo. Y una es que no se llegó a ninguna paciente a parto vaginal y queda la duda si hay transmisión vertical. Otra de las limitaciones que tuvo ese estudio es que fue una muestra pequeña y que además todas las mujeres fueron o se evaluaron en el tercer trimestre del embarazo, así que queda con la zozobra de que qué pasa con las pacientes en el primero y segundo trimestre del embarazo. Entonces, en general, la mayoría de las pacientes embarazadas tienen un buen pronóstico. Lo que se ha encontrado son reportes de parto pretérmino, de la restricción de crecimiento intrauterino y de la ruptura prematura de membranas. Este tipo de pacientes no parecen ser más susceptibles en comparación con la población general. Los datos hasta el momento son muy limitados y no hay reportados casos de mortalidad. Con respecto a alguna de las complicaciones que la restricción de crecimiento intrauterino complica aproximadamente el 10% de los embarazos con COVID-19, lo que pasa es que esto genera una hipoxia, una liberación de vasoconstrictores potentes, dentro de ellos la endotelina 1 y el factor inducible por hipoxia, lo que te lleva a una hipoperfusión placentaria. Entonces, lo que se sugiere y lo que sugiere medicina materno-fetal es realizar una evaluación ecográfica después de la recuperación materna. Con respecto al aborto, no hay datos conclusivos de asociación. Con respecto a la teratogenicidad, sin casos asociados, se cree que no hay anomalías congénitas o que son improbables, porque no hay una transmisión vertical. Y con respecto al parto pretérmino, pues depende de la seguridad de la enfermedad y pues también está asociado con el trabajo de parto pretérmino.
Con respecto a los mensajes, pues la pandemia del COVID-19 es real, altamente infectante a pesar de ser menos virulenta. La población susceptible tiene peores desenlaces. Hay que fomentar el autocuidado a todo nivel, la planificación de la atención de la calidad sin colapsos del sistema, medidas de mitigación y de supresión. Con respecto a la paciente embarazada, pues el abordaje diagnóstico y el manejo hasta el momento es similar a la población general. Hay que tener una buena práctica clínica obstétrica. Hasta el momento en los reportes no hay mortalidad materna asociada. No se ha encontrado, de acuerdo a los estudios que se han realizado, transmisión vertical. Y pues lo que se está pretendiendo es realizar protocolos y equipo de trabajo para atender a la paciente con COVID. Hay que tener, pues, de acuerdo al sitio de atención y los equipos de protección personal que tenemos. Esto era lo que tenía para traerles. Los estudios son muy limitados y generalmente lo que uno encuentra es en la población general. Últimamente ya en esta semana salieron como 2 estudios y los demás simplemente son como consensos, que son los que está sacando ACOC, los que saca FECOLSOC y lo que está sacando pues el Journal de Ginecología y Obstetricia. Doctora Viviana, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Gracias, Damaris. A continuación, daremos inicio entonces a la sesión de preguntas. Nos escriben a través del chat, teniendo en cuenta su conferencia, en la cual nos mencionaba que al parecer pues, es improbable que se presenten anomalías congénitas. Sin embargo, ¿hay alguna evidencia sobre alteraciones neurológicas en los neonatos, hijos de madres con infección por SARS-CoV-2? Que si se ha conocido, si hay reportes de casos. Sí, señora. No te escuchamos bien. No, hasta el momento no hay reportes de caso porque los estudios que se han hecho, solamente hay ese estudio de las 9 pacientes y cuando se hizo el estudio de las diferentes muestras, tanto de líquido amniótico como del cordón, la sangre del cordón umbilical, no se encontró en el hisopado nasofaríngeo que se le tomó a los recién nacidos, no se encontró el virus SARS-CoV-2 en estas muestras. Entonces se cree que por eso pues, no hay transmisión como tal. Entiendo. Nos preguntan también si la diabetes gestacional es un factor de mayor riesgo en pacientes gestantes para contraer la infección. Sí, de acuerdo al estudio que les mostré, donde quería mostrarles, no sé si puedo mostrar otra vez mi pantalla. Sí, ¿no? Señora, claro que sí. En este estudio que yo le traía principalmente para determinar cómo eran los factores de riesgo que tenían los pacientes, uno de los factores de riesgo que se tiene es la diabetes mellitus. Entonces, sí, mira, acá tenemos tanto las comorbilidades que presentan y que está más asociado con las complicaciones o la severidad de la enfermedad, está tanto la asma como la hipertensión y la diabetes mellitus como tal. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna recomendación sobre el uso de algún elemento de protección para el recién nacido cuando está en el periodo postparto? Las únicas recomendaciones que se tiene hasta el momento es pues evitar el contacto piel con piel. No hay, o sea, no hay estudios todavía que te digan una transmisión vertical, pero se sugiere que se haga un pensamiento precoz del cordón y recomendaciones como tal no hay que inhibir la lactancia materna, hay que continuar con la lactancia materna y lo que sí que hay que tener los cuidados básicos, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y pues dado un caso que no se pueda tener esto, lo que sí se sugieren es la extracción de la leche materna y que sea dada por otro personal pues de la familia que colabore dándole de alimentar al bebé. Perfecto. Dado que las pacientes que asisten al hospital para que se les atienda su parto tienen contacto con otros pacientes y que están en un escenario hospitalario, ¿hay alguna recomendación en la cual se deba guardar aislamiento luego de que estos pacientes tengan el alta hospitalaria? Aislamiento como tal, no. O sea, simplemente tomando los criterios, lo que les decía, eso fue lo último que salió del Journal y lo que ellos consideran es, si la paciente tiene síntomas como tal respiratorios o si tiene o si ha estado en contacto directo con aquel paciente que sea sospechoso o que sea confirmado de COVID-19, lo que hay que hacer es aislamiento, o sea, mandarle a la paciente a cuarentena y simplemente, o sea, de acuerdo en el escenario en el cual nos estemos desarrollando como les mostré. Lo que sí quedó claro es que a veces generaba mucha duda y que no sabíamos qué tipo de mascarilla era lo que íbamos a utilizar.
ya se quedó y en los consensos lo que están apoyando es de que es la utilización de la mascarilla N95 en el periodo expulsivo. Perfecto. ¿Hay alguna recomendación sobre cuál es la imagen de tórax de elección para el diagnóstico de COVID-19 en las pacientes gestantes? No, no son las mismas laboratorios y las mismas imágenes radiológicas que se le piden a la población general. La tomografía, de resto no hay ningún otro estudio. No se ha visto que de pronto la radiación o eso de la tomografía pueda llegue a afectar al bebé en este caso. Perfecto. Y la última pregunta, si había pues posibilidad de contagiarse durante el parto por cesárea, que es algo que genera también bastante duda, sobre todo en las pacientes gestantes. Lo que pasa es que, como lo decíamos, no son procedimientos que generen aerosoles como tal. Entonces, por eso, pues no, o estaban todavía en consenso si se debía utilizar la mascarilla N95, la mascarilla quirúrgica, pero pues por protección como equipos lo que se hace es utilizarla porque pues estamos ante un procedimiento quirúrgico, no sabemos cuál va a ser el desenlace. Entonces, lo que se ha sugerido, pero de contagio como tal. Y pues sí, o sea, uno nunca sabe si es necesaria que convertirla, entonces ya hay transmisión de aerosoles, entonces pues que de pronto se aumenta el riesgo de infección en este caso. Bueno, doctora Viviana, nuevamente muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y por resolver todas las inquietudes que tenemos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Les recordamos a quienes nos acompañan, las conferencias se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Los esperamos mañana para continuar con la programación de Salud Unal Contigo. A las 8 de la mañana tendremos la conferencia Mascotas y Confinamiento por la profesora Fabiola Moscoso del Departamento de Movimiento Corporal y Humano. A las 11 de la mañana, Desafíos para la Salud Pública en Tiempos de Pandemia, por Jaime Méndez, audiólogo de la Universidad Nacional y actual candidato a doctor en Salud Pública. A las 5 de la tarde, El sueño del niño, Esperanza del futuro, por la profesora Sonia Restrepo Gualteros, del Departamento de Pediatría. Para terminar nuestra emisión del día de hoy, les solicitamos que por favor finalicen su conexión y de esta manera podamos concluir la grabación del programa. Los esperamos mañana. Muchas gracias.